Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Marte que cuenta con Nicole Rodríguez y con quien vamos a examinar lo que está ocurriendo en el país, que son puras cosas maravillosas como sabemos. Y antes de eso sí, les voy a recordar unas pocas cosas. Una, ya saben, Ignacio está en un hospital hace 2 meses, entubado. Imagínense cómo están los papás, todos los días ir al hospital. Probablemente de vez en cuando la mamá o el papá se quedan de noche con la criatura, no sé. Es algo que simplemente destroza la resistencia anímica de cualquier persona. Y destroza las finanzas y destroza todo. Entonces tenemos que, con más fuerza de la que lo hemos estado haciendo, ayudarlo. Y ya saben, ahí están los datos para transferirle, aunque sea unos pesos, a la familia, al papá y a la mamá, por supuesto, de Ignacio. Esa es la primera cosa. Segunda, les recuerdo que este jueves hay jamón. Le tenemos, no jamón, flamenco en el jamón. Jamón también hay ahí, ¿eh? La casa del jamón, Sí. por algo se llama la casa del jamón, ustedes comprenderán. Pero lo importante es que hay ahí flamenco a las 8:30 de la noche. Ya saben, queda ahí en Tenderini a la entrada. Cruzando Agustina hay un estacionamiento subterráneo, o sea, ustedes llegan, estacionan, salen y caminan unos metros y ya están en la casa del jamón. Se instalan en su mesa, piden unos traguitos, algo para picar, para empezar a hablar, digamos. Después podrán pedir comida, vino, y está el espectáculo del flamenco, que es un espectáculo visual y auditivo al mismo tiempo. Realmente muy hermoso. Hay dos estupendos bailadores o bailadoras. La voz, la guitarra, está todo, amigos. Así que vayan reservando ya al teléfono que aparece aquí a mi derecha. Si llaman un poco tarde, pongamos mañana, pasado, y ya se acabaron las reservas de mesa, igual vayan porque hay una barra detrás de las mesas bien larga donde se pueden instalar también. Y lo tercero son mis libros, que aquí los estoy viendo, se los he mostrado tantas veces. Una vez más, pues, ¿cuál es el problema? Aquí está uno, aquí está el otro, aquí hay otro, acá hay otro, y vienen más, porque yo no tengo otra cosa que hacer en la vida que escribir. Y los van a encontrar estos libros en elvillegas.cl/tienda, agrupados. Los pueden comprar de a uno, pero también están agrupados en varios combos, de combinaciones de 2 y 3 libros distintos, todos a precios pero súper, demasiado diría yo, bajos. Y la entrega en un día en Santiago y en 2 días en provincia. Vayan comprando porque ya, no voy a decirle que el stock se está acabando, pero va para allá, va más o menos rápido. Y partimos con el programa a la hora señalada. Y yo creo Que que es una podemos hora de partirlo. nosotros, no es una hora para los auditores, pero en No, fin, nosotros. Partimos nosotros. nosotros. Y yo creo que podemos partir, bueno, hay muchas partidas posibles, pero vamos a partir con un grupo de parlamentarios de la UDI que le pidieron respetuosamente, así dijeron en su carta, respetuosamente al gobierno que decrete estado de sitio en la macrozona sur, porque los episodios de violencia se han incrementado y el estado de excepción no ha servido para nada más que para poner a unos pobres milicos que no tienen nada que hacer instalados en un cruce, en un peaje, donde por supuesto no aparecen estos fulanos. ¿Sí? Los valientes, estos combatientes valientes, atacan a gente desarmada, no atacan a militares. Entonces no ha servido, fuera de que además de ser un estado de excepción que ya tiene límites por su propia naturaleza, el gobierno se ha encargado de amarrarle aún más las manos. Entonces piden un estado de sitio, ante lo cual la señora Vallejo, que ha ido perdiendo la mesura que tenía y que yo siempre la alababa, en la medida que el gobierno se descompone y se derrumba, porque eso es lo que está pasando, ella pierde el tino. Entonces dijo, por ejemplo, una cosa que yo la consideré chistosa. Dijo que con el estado de excepción hemos tenido muchos resultados, buenos resultados. ¿Tú puedes creer eso? Lo ¿Tú puedo puedes creer, creerlo? Con el lo puedo estado... creer y te lo voy a poner en contexto, efectivamente, ¿por qué? El tema del estado de excepción cumplió un año, el 17 de mayo pasado, y se hizo una especie de recuento, lo hizo el gobierno, lo hicieron los ministros,
dieron varias cifras y números, por ejemplo, 17.000 efectivos del Ejército y de la Armada desplegados en la Araucanía, en el Biobío, etcétera. Y dieron el siguiente dato entre varios, y acá voy a hacer un punto. Dijeron que los delitos han bajado 30% desde el estado de excepción. Y acá es donde uno hace la pausa y dice, perdón, tenemos un estado de excepción que uno de los casi últimos recursos que nos permite la institucionalidad democrática para hacer un freno al alza de atentados de homicidio, porque después viene el estado de sitio y después ya vienen situaciones bastante más extremas. El estado de sitio ya es extremo en sí mismo. Y resulta que tenemos desplegados nuestras Fuerzas Armadas y los delitos simplemente, algunos dicen que incluso la cifra es menor, pero quedémonos con la cifra oficial que se supone que no mienten, ¿no? Un 30%. Y dan la cifra de un 30% en un año como una cifra positiva. Aquí no estamos hablando del plan Buen Vivir, si es que existe ese plan en el presupuesto, no sé si en la práctica. No estamos hablando de un nuevo plan cuadrante, estamos hablando que tenemos desplegadas nuestras Fuerzas Armadas, los recursos de nuestras Fuerzas Armadas, con las armas y los recursos militares de las Fuerzas Armadas, y simplemente en un año muestran una baja del 30% y ya eso le parece al gobierno que es positivo. En teoría, un estado de excepción a esta altura deberían decir no se cometen atentados incendiarios, no hay usurpaciones, no hay todo lo que implica en la falta de Estado de Derecho, como por ejemplo las amenazas. ¿Te acuerdas la entrevista que hice en mi canal con respecto a todo lo que significa pagar por vivir, pagar por transitar? Todo eso con un estado de excepción, con militares desplegados, no debería estar existiendo y deberían mostrar una cifra muy mínima. Deberían decir, bueno, llegamos a un 5%, desarticulamos a estos grupos terroristas. Nada de eso. Entonces, decir que bajaron 30% es prácticamente decir que el estado de excepción no ha funcionado. Por eso, efectivamente, este grupo de parlamentarios UDI extreman y piden un estado de sitio porque con esta cifra no está funcionando. Pero acá hay un punto. Yo entiendo que desde la UDI están haciendo un punto político, presionando por el estado de excepción. Perdón, por el estado de sitio, pero el estado de sitio no es la solución. No podemos recurrir a las Fuerzas Armadas y solicitar el estado de sitio, que es algo bastante más extremo para los ciudadanos, como solución para un tema que el gobierno y también parte del Congreso no han querido enfrentar. Estamos ante una zona que está azotada por el terrorismo. Podemos hablar de bandas criminales, de bandas internacionales, de narcotraficantes que ya están ahí, pero acá estamos hablando de terrorismo y si quisieran enfrentar el terrorismo pueden hacerlo, no necesitan estado de excepción. Por eso yo creo que acá se equivoca en parte. Yo entiendo la desesperación de la gente que vive en la macrozona sur, pero desde el punto de vista político yo creo que acá se equivoca, porque al final terminan perdiendo los ciudadanos con estos regímenes de excepción más que quienes cometen estos delitos terroristas. Bueno, no sé si estoy de acuerdo contigo, porque el estado de sitio per se genera una situación política y jurídica distinta, en el sentido que las Fuerzas Armadas tienen, más que de estar ahí parados, tienen la capacidad para actuar con el jefe militar que tengan ahí. Podría suscitarse una situación distinta. Pero fíjate que no fue todo lo que dijo la señora Vallejo, ¿no? Porque resulta que tampoco fue todo lo que dijeron los parlamentarios UDE. Insinuaron que si no se les da pelota, no votarían favorablemente en la próxima renovación, que creo que es la número 24 del estado de excepción. Entonces a esto, la señora Vallejo dijo que una frase que la hemos escuchado antes, que este gobierno no puede actuar bajo amenazas, como si decir que uno no va a votar por tal o cual disposición es una amenaza. Pero fuera de eso, la señora Vallejo se le olvida que este gobierno ha actuado todo el tiempo bajo amenaza. Actúa bajo la amenaza de la CAM. No se atreven a hacer cosas por la amenaza de la CAM. Actúan con las amenazas del Partido Comunista,
que de una manera directa o indirecta amenaza retirar su apoyo ideológico, voto o lo que sea, si se desvían un punto del programa de gobierno. Han actuado incluso bajo las amenazas de los familiares, los llamados indultados, porque entiendo yo que había una presión de que se iban a revelar ciertas cosas sobre la conducta del presidente de la República y otros, si no eran indultados estas personas de acuerdo a las promesas electorales. Entonces, han vivido bajo amenazas y actuando bajo amenazas. Se me estaban olvidando las amenazas de funcionarios de las Naciones Unidas que imponen muy a menudo, el tema de la inmigración, por ejemplo, en buena parte. Así que, ¿cómo que no puede actuar bajo amenazas si no ha hecho otra cosa que actuar bajo amenazas? Claro. Y además, no votar favorablemente una disposición del gobierno no es ninguna amenaza, es un derecho de los parlamentarios votar lo que les parezca conveniente. Pero yo creo que aquí se revela la situación difícil del gobierno cuando una persona tan sangre de horchata, tan formal, tan maquinal como es Vallejo, empieza a soltar este tipo de cosas. No es solo la única, ¿eh? La otra vez trató de desfachatado a la gente de las ISAPRE. Está perdiendo el control y eso Sí. señala muchas cosas. Mira, por eso se pedía desde el Partido Comunista, que quieren cuidar la figura de Vallejo, que la cambiaran de ministerio y que no siguiera a cargo de las vocerías. ¿Por qué? Comentamos, creo que hace algunos programas atrás, Fernando, el tema de Camila Vallejo, el cómo se manejaba correctamente cuando era parte del movimiento estudiantil. Y al lado de toda esa euforia, de esa gritería, ella siempre ponía esa voz calma, esa voz de mesura, y como el movimiento estudiantil se trataba de oponerse finalmente a lo que había, siempre es perfectible lo que hay. Y con toda esa retórica y esos eslogan de no al lucro, fin a la discriminación, ¿quién no iba a estar a favor de eso, no? Fin a la discriminación, bienvenida a la inclusión, Yo estoy a fin a todo favor lo malo. yo estoy a favor Yo de sé, muchas cosas. Eso y de después sentar a la gente y hacer levantar. bien. No creo en la Sí, yo me refiero. Sí, me refiero al punto político que hicieron en un inicio cuando salió esta nueva generación que era la nueva estrella de la política nacional. Bueno, y Camila Vallejo no se equivocaba nunca, pero porque era un relato que ella manejaba, era un relato que sabía contestar, es un relato armado, y además porque ella tiene condiciones naturales desde el punto de vista de la templanza, de la calma, con ese tono siempre muy tranquilo, al lado de todo esto que eran estas revoluciones estudiantiles. Pero ya en el gobierno, con un gobierno, porque tampoco se pueden hacer milagros, con un gobierno que está desorientado, con un gobierno atascado, con un gobierno que por un lado dice algo y hace otra cosa completamente distinto, que no tiene prácticamente agenda, entonces se empiezan a notar las falencias y se empiezan a notar que las vocerías tampoco pueden inventar ni hacer milagros con respecto a los gobiernos, que lo comunicacional tiene un límite. Pueden contratar las agencias que quieran, pero lo comunicacional siempre se supedita finalmente a cuando hay objetivos claros y cuando hay estrategia y lineamientos claros. Y en el caso de Vallejo ya está respondiendo, y se ha equivocado ya varias veces, y por eso el Partido Comunista internamente pedía que la cambiaran si hubiera un futuro cambio de gabinete para cuidar la figura, porque le van quedando menos figuras jóvenes con labios rojos y anteojos con marco rojo para poder levantar como candidata presidencial. Ahora, alcanzo a decirte algo del estado del sitio, ¿sí? Para redondear el tema. Claro, efectivamente tú tienes razón, Fernando, el tema de la amenaza. Este gobierno, y basándome en lo que responde Camila Vallejo con respecto a la amenaza, siempre ha considerado que el Congreso es una amenaza para ellos. El Congreso donde no tienen mayoría, donde tienen que negociar, donde se sienten incómodos porque tienen que moderarse, sentarse a una mesa y tratar de llevar adelante un programa que no quieren cambiar. Entonces, para ellos el Congreso efectivamente es una amenaza. Acuérdate que en el proyecto constitucional incluso querían barrer con el Senado porque es incómodo, es una amenaza. Y mira la comparación, cuando estamos hablando de la Araucanía, y derechamente, tú mencionaste a la CAM, pero además de la CAM, otros grupos derechamente han desafiado el Estado de Chile. ¿Qué hay más grave que desafiar al Estado de Chile y amenazarlos con ir en contra de las institucionales? No hay nada más grave. Y sin embargo, a esas amenazas no han reaccionado. Exactamente. Para los totalitarios lo que es amenaza es la democracia.
el debate, la discusión, el diálogo, que ellos se llenan la boca con eso, pero son unos mentirosos y unos hipócritas, porque efectivamente tras cartón de inmediatamente revelan que les molestan todas esas cosas, porque ellos quisieran, en un mundo ideal, ellos serían autócratas, como era el Partido Comunista como es el Partido Comunista en China, por ejemplo. Eso es para ellos el régimen ideal. Cualquier cosa que se aparte de eso es una amenaza. Oye, otra cosa más, otra perla de doña Camila Vallejo, que está perdiendo el control, se está resquebrajando. A propósito del tema de ISAPRE que tú vas a tratar, la Comisión de Constitución aprobó un proyecto que presentaron, lo aprobó 3-2, por supuesto, la gente del oficialismo estaba en contra, un proyecto que cambia completamente el tema de la ISAPRE, les permite sobrevivir. Los detalles ustedes, señoras y señores, los pueden ver en la prensa, donde aparece qué es lo que se propone. Yo voy a sintetizar. Entonces la señora Vallejo habló del perdonazo, que esto sería un perdonazo. Y ahí no solamente hay una falencia temperamental, Nicole, sino que una falencia que es bastante más grave de lógica y de sentido común, porque es que no se trata de castigar o no castigar a alguien, como si se tratara de una persona. Entre paréntesis, ellos han hecho perdonazos con delincuentes, con los indultos. No se trata de perdonar o no perdonar, no es un tema de esa clase, es un tema de si un sistema que involucra a 3 millones de personas subsiste o no. No tiene nada que ver con perdón o castigo. Esta no es la novela Crimen y Castigo, señora Vallejo. Por Dios, que falte criterio. Esto es una cuestión de qué es lo que el país necesita, qué es lo que necesitan 3 millones de chilenos, y en el fondo el problema es aún más complejo que eso. Sin embargo, habló de perdonazo, sabiendo que es una palabra que tiene una connotación muy negativa. Bueno, cuando la usa la oposición, cuando la usan ellos no hay ningún problema. Ahí te da otra muestra de que aquí no solo hay un descontrol emocional, sino que el poco sentido común que pudieran tener, que nunca tuvieron en realidad, se les ha derrumbado. O sea, yo puse el ejemplo el programa pasado del tema de los bancos en el gobierno militar. Eso tampoco fue un perdonazo, o sea, pueden verlo como perdonazo los que quieran, pero lo que se trataba era salvar el sistema financiero que involucraba a todo el país. Perdonazo o no, lo que importaba era salvar la estructura financiera. Y aquí lo mismo, perdonazo o no, lo que está en juego es el sistema de salud, porque ya es eso, más allá que un seguro, es un sistema de salud privado. Salvarlo para 3 millones de personas que no quieren hacer cola, fíjate, mira qué gente más rara, no quiere hacer cola por meses frente a un hospital público. Lo que pasa es que ¿Qué está pasando con el gobierno y la respuesta de Camila Vallejo con respecto al perdonazo? Que fue lo mismo que le dijeron a la ministra Aguilera cuando intentó presentar un plan que no tiene nada que ver con la ley que presentaron ahora, que le dijeron perdonazos, no. ¿Por qué? Porque sí existe esa noción de que las ISAPRES tenían muy mala imagen. Y efectivamente las personas, los afiliados de las ISAPRES, esos 3 millones y tantas personas, podrían sentirse afines a la idea de no, nada con la ISAPRE, pero están equivocados en un punto central. Y creo que eso lo reflejó también la encuesta de panel ciudadano de la UDD, donde el 66% de las personas responden lo que creo que acoge incluso más a la mayoría de los afiliados, cuando dicen que las ISAPRES deben permanecer, pero con mejor supervisión. Eso es todo. Nadie que esté afiliado a las ISAPRES quieren que desaparezca, incluso quienes están en FONASA en la modalidad de libre elección. Si uno le hiciera una encuesta, generalmente no se le pregunta a la gente de FONASA con respecto a la ISAPRES, pero los sistemas están interconectados. Y quienes han optado por la modalidad de libre elección, yo les aseguro que van a responder mayoritariamente que prefieren que las ISAPRES continúen, pero con mayor supervisión, porque efectivamente nadie quiere que las ISAPRES sigan funcionando como funcionaron en los 90, donde ellos eran juez y parte, donde ellos podían subir los planes y nadie decía nada, donde al final de cuentas tenían una impunidad absoluta, producto de que la clase política quiso mirar para el lado porque recibían financiamiento, digámosle directamente. Entonces, el gobierno pretende acogerse a esa noción de mala imagen de la ISAPRES, creyendo que la gente va a querer
que se les castigue, que paguen y con eso quizás que desaparezcan, y me parece que el gobierno está 100% equivocado, así como la gente no quiere refundación. Lo que la gente quiere es que las cosas funcionen bien, justamente y con la supervisión adecuada. Por ejemplo, también en esta misma encuesta, 53 personas dijeron que FONASA no es una alternativa. Por lo tanto, una cosa es criticar a la ISAPRE en su funcionamiento, pero otra cosa muy distinta es que las personas quieran que desaparezca, y otra cosa también más distinta aún, porque va más en la práctica que se han acostumbrado los chilenos a tener la libertad de elegir. Es decir, si uno le pregunta a personas, incluso de FONASA, en otras encuestas, le han preguntado con respecto a la libertad de elegir, y los chilenos mayoritariamente ya se acostumbraron y se inclinan por la libertad de elegir. Ahora, ¿qué pasó con el Congreso? Miremoslo desde el punto de vista político, Fernando. Hay una frase, entiendo que es de Aristóteles, que dice que la naturaleza aborrece el vacío. Y lo que está haciendo el Congreso, ¿es de Aristóteles? Sí, pero después creo que se no estoy utilizó de otra seguro, manera. ¿De quién es? pero no importa. Digamos que es de Perico Los Palotes, un famoso pensador X. Da lo mismo. Sí, yo entiendo que se derivó, pero eso da para tu programa de sábado, quizás. Pero el punto no es, el punto es que lo que está haciendo el Congreso finalmente es tomar el vacío de gobernabilidad que está dejando el gobierno. ¿Por qué? Porque la famosa ley corta, que a todo esto yo no sé por qué se puso tan de moda el tema de la ley corta, ¿eh? La ley corta para la violencia en los estadios, la ley corta de ISAPRE. Es bastante largo además su discusión, yo no entiendo esto de la ley corta, ¿no? Ley Yo tonta, nunca lo entendí. Es un cliché, ley corta. Pero la realidad de esta ley corta es que trae letra chica, no es corta, y que finalmente cuando uno hace la bajada de la ley, uno se da cuenta que el único objetivo de esta ley fue pedir más plazo, porque el gobierno después de 5 meses y medio no fue capaz de estructurar un plan, reforzar FONASA, que es lo otro que trae esta ley, que no debería, porque esto se supone que tiene que ver con el fallo puntualmente de la Corte Suprema con la ISAPRE, pero resulta que esta ley tiene todo un capítulo para reforzar FONASA, implementar estos seguros complementarios, y algo que yo sé que tú no has tratado acá en el programa, pero que poco se habla, y de crear un nuevo organismo. Se viene el Consejo de Expertos Externos ad hoc para evaluar las propuestas de las ISAPRES que tienen que presentar en un plazo de 6 meses para pagar. Es decir, no es solo la superintendencia, sino que además esta ley corta crearía todo este consejo para poder evaluar la propuesta que tienen las ISAPRES para presentar ese plan de pago de 1.400 millones de dólares. Entonces, acá hay un cinismo tremendo. No solo del gobierno, que efectivamente nadie le cree que no quiere hacer caer a la ISAPRES, sino que además hay un cinismo con la ley que presentaron con respecto a que no es una ley que presenta un diseño, es una ley que pide más plazo, que es muy distinto. Bueno, yo diría que no es cinismo, Nicole, porque el cinismo es decir las cosas brutalmente como uno las ve. El cínico es el que dice, oye, se te salió un peo, digamos, por decirte una cosa. El hipócrita es el que simula, el que se pone una máscara. Estos tipos son hipócritas. Y tampoco pienso que no fueron capaces de crear un plan. No querían, si no quieren, están felices de que la Corte Suprema les haga el trabajo sucio. No quieren. Toda su mentalidad y su ideología va para que todo sea estatal. Hay ahí un mecanismo psiquiátrico que es digno del estudio de médicos alienistas, de qué es lo que funciona en estos sistemas cerebrales de poco calibre de la izquierda que los llevan siempre a regresar a las comunidades paleolíticas, donde todo es Estado, todo es el jefe, el indio, digamos, el brujo, qué sé yo. Bueno, voy a mi primer bloque comercial. Came, estimados amigos que tienen empresas y que tienen algunos pequeños enredos financieros, tienen cierto desorden, se va acumulando el desorden y después uno mismo no entiende dónde están los problemas. Came ERP es la caballería que viene a resolver esto. Es un software financiero útil para todo tipo de empresas, no importa el rubro y el tamaño, para que le va a servir para saber precisamente qué está pasando con su negocio. Está ganando plata, está perdiendo, cómo, cuánto y qué le deben los clientes, facturar electrónicamente, revisar estado financiero, controlar stock de productos, procesar
remuneraciones, que es complicado de por sí, es un capítulo aparte. Integrarse con los bancos, con el Servicio de Impuesto Interno, con Mercado Libre y un montón de cosas más. CAME, ERP, damas y caballeros. Continúo con Lavo Club, que ha regresado con nosotros el hijo pródigo, en este caso el detergente pródigo. Una marca que tiene 2 detergentes, uno para la loza, que yo lo conozco muy bien, 2 veces al día, y otro para la ropa. Los 2 los conozco muy bien, hipoalergénicos, biodegradables, se los traen a la casa súper cómodo, estimado amigo, pónganse en contacto con ellos. Sigo con Edifito, otro software. Este es para la administración de edificios. Como lo dice el nombre, lo dice todo, ¿no? Este software está operando en miles de edificios en toda América Latina porque es muy, muy eficiente. El control de un edificio es realmente muchos aspectos físicos, administrativos, contables, operacionales, y este software lo abarca todo. Pónganse en contacto con ellos. Y termino este bloque con... Callate, nene, con kc-consulting.cl, una empresa que le ofrece asesorías contables, contabilidad, digamos, tiki-taka, para que usted tenga la contabilidad al día y ordenada. Esa es otra cosa que se suele despelotar con el tiempo. Para ver el tema de la tributación, o sea, la tributación personal de la gente, los dueños, los ejecutivos de la empresa y de la empresa misma, para planificar la cuestión tributaria, para automatizar reportes, etcétera, un montón de cosas en kc-consulting.cl. Y ahora regresamos con Nicole Rodríguez. Sí, mira, retomando el tema de la ley corta que estábamos analizando, las intenciones del gobierno que finalmente nadie le cree. Igual creo que es interesante decir, porque uno se queda con el fallo de la Corte Suprema, de la tercera sala famosa, a cargo de Sergio Muñoz, donde varios dicen, bueno, está haciendo políticas públicas, pero me parece que el caso de la ISAPRE es un clásico caso de nuestro país donde los gobiernos sucesivamente no se hicieron cargo de un problema y comenzaron a actuar otras instituciones, y ahora es un momento crítico, porque toda esta trama surge el año 2010, son 13 años donde el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la tabla de factores. Y de ahí se generó toda una incertidumbre que lleva 13 años y ningún gobierno quiso legislar, primero por, me imagino, comodidad, por tener quizás intereses, y hoy finalmente estamos con un problema prácticamente ideológico, pero la crisis que se arrastra por 13 años me parece que es impresentable en un país donde se vino presionando desde el año 2010 para que se regularan a la ISAPRE o se ordenara este tema, porque los afiliados en masa comenzaron a aumentar el ir a la justicia para poder frenar las alzas, y se hicieron algunos arreglos, pero esto merecía una reforma y merecía una buena discusión en el Congreso, que no se hizo. Y aquí estamos ante un gobierno que no quiere presentar realmente sus cartas, que en su propio programa tiene el fin de la ISAPRE y que cree que se puede desatender. Y con esto termino, Fernando. El gobierno con las elecciones del 7 de mayo, varias veces lo analizamos acá, su diseño fue no involucrarse porque venían malos los resultados para el gobierno. Bueno, la última CADEM figura con que un 56% de las personas dijeron que el gran derrotado fue el día domingo 7 de mayo, fue el gobierno. Un gobierno no se puede desatender porque es el gobierno. No pueden actuar como si fueran un movimiento, como si fueran una fracción del país. Ellos son el gobierno y se tienen que hacer cargo. Desatenderse en esto, diciendo que la Corte Suprema no les va a resultar porque la crisis les va a reventar a ellos, bueno, y a todos quienes necesiten la salud. Bueno, lo que pasa es que justamente este no es un gobierno, es un movimiento revolucionario. Los movimientos revolucionarios, como los movimientos religiosos, no son gobiernos. Un gobierno es, por definición, una estructura administrativa donde llegan unos caballeros a seguir las reglas o los protocolos de ese aparato administrativo para resolver o manejar o gestionar la marcha de una sociedad. Eso es un gobierno. Es como subirse a un auto y usar el volante. El volante es el que conduce. Estos tipos no vienen a conducir, estos vienen a destruir el vehículo. Así que efectivamente funcionan con esa cosa. Y entre paréntesis,
Este tema que tú decías que se inicia el 2010 con esta declaración del tribunal, el error ahí, el problema es que esto no debió nunca verse desde el punto de vista jurídico constitucional, si esto es absurdo. Estas personas que están estos juristas, que normalmente no saben mucha matemática, no tienen idea de una rama de las matemáticas que se llama la ciencia del riesgo. Es un tema complicado que hay que conocer un poquito el asunto. Y las compañías de seguro funcionan desde que existen las compañías de seguro en el siglo, a ver, que las primeras creo que partieron en la segunda mitad del siglo XVIII, o de antes, habían algunas formas embrionarias de seguro en el comercio de los venecianos en el siglo XV y XVI. Bueno, están basadas en cálculos matemáticos de riesgo. El riesgo, esto no es un tema constitucional, es un tema estadístico matemático. Los señores del tribunal nunca debieron haber declarado algo inconstitucional. Este es un tema matemático. Y si a alguien, por supuesto, a los usuarios les parece siempre, al que paga siempre le parece que está pagando de más. Si les parecía malo el sistema, tenían que salirse. Ya existía FONASA, o habían otros planes, o se podían cambiar de ISAPRE. Pero no, tenía que venir un tribunal con unos caballeros que no saben nada de esta ciencia del riesgo y establecen que es inconstitucional y empiezan a generar una serie de situaciones que ahora las aprovecha para su beneficio el gobierno, que desea destruir las ISAPRE y va a hacer todo lo posible para destruirlas, a veces apoyándose en el Tribunal Supremo, en la Corte, a veces apoyándose en el sentir de la gente que dices tú, que siempre están reclamando, la misma gente, entre paréntesis, que se inventa, muchos de ellos, licencias médicas falsas. ¿Quién es más abusador en el sistema de salud, los usuarios o la ISAPRE? Me gustaría saber. Porque aquí todos, digamos, le meten la mano al bolsillo a otro, aparentemente. Yo creo que las ISAPRES no le metieron la mano al bolsillo a nadie porque todo el mundo sabía lo que estaba firmando en un contrato. Todo el mundo, y por algo todo el mundo quiere que se sigan funcionando las ISAPRES. Mira qué curioso. Cuando llega el momento los que hubo, la gente no dice, ya, revienten a estos ladrones, estos bandidos. No. Tuviste la cifra, quieren mantenerlo, porque de una forma o de otra, al día mismo en que están con un problema de salud, los atienden, fíjate tú, o no. Sí. No tienen que hacer cola. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que cuando estamos hablando de salud, las personas, si tienen que endeudarse, van a hacerlo porque se trata de la salud, ¿no es cierto? Y nadie quiere ir a FONASA a aumentar las listas de espera. Pero yo quiero hacer un punto, Fernando, y quizá en esto tenemos diferencias de opinión. Efectivamente, las ISAPRES funcionan como un seguro y los seguros tienen tabla de riesgo, así como cuando usted toma un seguro de un automóvil y etcétera. Y eso es así. Pero en el caso de las ISAPRES, acá hay una diferencia. Uno, las ISAPRES están en una industria que está regulada, no funcionan puramente como un seguro de salud. Es una industria regulada con normas establecidas independiente a cómo funciona el mercado. Y son normas establecidas por el gobierno que supervisa la superintendencia. Y dentro de esas normas estaban, por ejemplo, la tabla de factores o los aumentos donde muchas veces, porque además acuérdense que estos planes subían anualmente, muchas veces el alza de los planes no tenía nada que ver con el alza de los costos. Estamos hablando antes de que empezara esta ola de apelar a la justicia, ya que el mundo político y los gobiernos no dieron respuesta. Y no solamente estaba regulada, sino que se les permitió, por ejemplo, durante más de 7 años, creo que 10, no me acuerdo exacto cuándo cambió, quedarse con los excesos, con los excedentes. ¿Qué significa? Que cuando usted pagaba de más, porque se producían diferencias por la UEF, porque de su contrato del 7%, además usted pagaba a través de un depósito, a través de su tarjeta de crédito, y se producían diferencias a favor del ISAPRE. Esas platas no las devolvían. Ellos decían que no estaban obligados porque no había una ley. Entonces hubo que hacer una ley para que las devolvieran. Bueno, estoy dando un ejemplo, pero producto de que es una industria regulada específicamente como seguridad social, es que no funciona plenamente como simplemente comprar un seguro de salud, de los cuales usted puede comprar en cualquier parte. Bueno, pero como tú mismo dices, este era un tema regulado, o sea, estaba conforme a reglas legales. No era un tema constitucional. Y por lo tanto, si pasaron las cosas que tú dices, y yo te creo que pasaron, entonces el culpable aquí son los gobiernos que no hicieron nada para darle fuerza a la ley, pues. Así es. Por eso que está todo al revés.
las empresas pueden ser a veces abusivas, pueden forzar la interpretación a su favor, como lo hacen los individuos en sus relaciones con todo el mundo por lo demás. Aquí no se vengan a hacer los ángeles. Bueno, pero no habían reglas, dices tú. Bueno, ¿por qué no regularon, pues? Esto no es un tema constitucional, era un tema legal, peor, era un tema administrativo, era un tema de voluntad. Tú dices que ahí había plata que corría y por lo tanto la voluntad se desvaneció. Entonces, si los tribunales o los grandes personajes que se suben a las alturas aquí de la ética, a juzgar cómo funciona bueno, que juzguen a los políticos que se miraron por otro lado y son los hueones. Perdónenme la expresión tan folclórica, pero ese es el punto. El punto, o sea, la culpa no radica en acuérdense esa vieja frase, el chancho, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da frecho, ¿no? Eso es. Estoy totalmente de acuerdo. Termino, Nicole. Cualquiera que hayan sido los abusos de una actividad, por definición se pueden regular si el Estado tiene la voluntad de hacerlo. Y hay que ver además el bien más grande. La cuestión funcionaba y mucha gente, millones de personas se atendieron durante años y resolvieron sus temas de salud, sí o no. Porque eso tiene que haber estadística. ¿Cuántas personas fueron operadas a tiempo? ¿Cuántas personas fueron atendidas por un médico a tiempo en el día mismo en que tenían un problema? Todos sabemos que en el día mismo uno va al hospital de la ISAPRE de uno y lo atienden. Entonces, ok, regulen, vean que no hayan abusos, pongan límites, pero eso no tiene que ver con el sistema claramente, pues. Claramente que no, y la gente, aunque no sepa nada de la ciencia del riesgo ni ninguna cuestión, lo saben por su experiencia y por eso no quieren que se acaben las ISAPRE. Esto no es un tema de defender un negocio, se trata de defender el derecho que tiene la gente a atender su salud de inmediato, no el próximo año. Por eso te decía que me parece que es un tema político. Sí, pues, efectivamente, traspasó la política porque la política no dio respuesta y se fueron a los tribunales. Y para varios analistas, la Corte Suprema en su tercera sala se extralimitó y fue mucho más allá. Okay. No debió meterse en esto. Si no, además no saben esos caballeros. Pero el punto es político y acá es donde se equivoca el gobierno, porque leyendo lo que tú describes con respecto a que efectivamente la gente puede tener esta noción, esta idea negativa de las ISAPRE, muy distinto es que la gente diga quiero que mi 7% se vaya a FONASA y atenderme según los lineamientos del gobierno y un ente estatal. Ahí es donde el gobierno tiene una brecha tan amplia políticamente en las respuestas de las personas que se equivoquen y se va a seguir equivocando. No, si ya no sé, oye, yo quiero insistir en este punto, Nicole, con todo respeto. No se equivocan, si saben perfectamente lo que quieren. Lo que pasa es que su querer es erróneo, pero no es una equivocación. Están equivocados en el sentido que persiguen fines absurdos, como se ha revelado en la historia de todo país que sigue esta fórmula. Pero que ellos la quieren seguir, en eso no se equivocan. No se equivocan en absoluto. Ellos quieren derribar las ISAPRE como quieren derribar la AFP, como quieren derribar a las Fuerzas Armadas. Entre paréntesis, no sé si supiste de ese mail que le llegó a miles de funcionarios. Bueno, ahí yo se lo he estado contando hace tiempo que hay un proceso permanente de tratar de destruir las instituciones armadas, convertirlas en la Guardia Pretoriana del Partido Comunista. Y métanse ustedes en este tema que es muy complicado, ha sido muy opaco la forma como han reaccionado las partes. El mail evidentemente venía encabezado por alguna repartición del Ministerio de Defensa, porque si no, ¿quién responde un mail, dime tú, Nicole, que no tiene ningún encabezado? Cuando te llegan unas preguntas de una empresa, te dicen, la empresa de encuestas tanto, si puede contestar esto y te da. O el departamento tanto, la municipalidad encabeza el papel. Bueno, ¿quién me responde un mail que no dice nada? Por supuesto que había un encabezado. Y ese encabezado, por supuesto, que tenía que ver con el Ministerio de Defensa, de lo contrario, estos milicos no se habrían puesto a responderlo. Otra cosa es que lo niegan, o tal vez efectivamente no fueron las autoridades formales del Ministerio de Defensa, sino que algunos sinvergüenzas, patúos, y yo sé de quiénes son, o sea, lo puedo adivinar fácilmente, que por supuesto fabrican un encabezado cualquiera, eso lo puede hacer hasta un cabro chico hoy en día. Pero esa es una acción más de las muchas que vienen para, en este caso, enterarse de la vida
de miles de oficiales para usarlas de algún modo o de otro cuando llegue el momento. Bueno. Sí, tú sabes lo de ese mail bien cortito, para que la gente que no sabe, le llegó un mail a todos los funcionarios, digo todos, pero a la gran mayoría de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, de todo tipo de jerarquía, y como el alto mando y se dieron cuenta de esto. Mail era un mail como para saber sus opiniones con respecto a las Fuerzas Armadas, redes sociales, era bastante confuso las preguntas. Y se dio la instrucción, cuando ya esto empezó a ser Vox Populi al interior de las Fuerzas Armadas, que no se respondiera. Y acá estamos ante dos situaciones, y ambas situaciones son tremendamente peligrosas. Uno, si efectivamente vino desde el Ministerio de Defensa alguna repartición, es una intromisión indebida y tiene que responderse por aquello. Pero si fue un hacker, si fue uno de estos grupos que obtienen información y tienen los mails y tienen la identidad de los funcionarios de Fuerzas Armadas, es igual de peligroso y es igual de indebido, y ambas respuestas no han tenido ninguna declaración del Ministerio de Defensa, bueno, y menos de las Fuerzas Armadas que no hacen declaraciones, pero resulta que piensan que cierran este capítulo diciendo no se va a responder porque no sabemos de dónde vino, pero esto es algo que se necesita. Eso es mentira, saben perfectamente de dónde vino. Saben perfectamente de dónde vino. Es muy difícil cuando tú usas cualquier sistema digital que no se identifique de dónde viene algo. No me vengan con cuentos. Todos sabemos de dónde vino eso y cuál es el objetivo que tiene. ¿Cuál es el objetivo del señor Alderstein? Te pregunto. Tú sabes. Bueno, amigos, tengo otro bloque comercial, productos y servicios que son para su beneficio. Por ejemplo, Edisur, esta editorial chilena que edita puros títulos interesantes. Si usted es una persona que lee, pertenece a esa minoría cada vez más reducida que lee, en Edisur va a encontrar un montón de títulos interesantes, puros autores importantes, los va a encontrar en su local en Compañía 1025, los va a encontrar en Edisur. Además, ellos le pueden imprimir a usted libros que están fuera de circulación hace tiempo. Ellos tienen los archivos digitales, y si usted pide tal o cual libro que no está en librería, se lo van a imprimir. Ya les he mostrado un par de libros que han llegado a mis manos de esa manera. Edisur.cl. Continúo con AutoWolf, que amonona la carrocería de su vehículo en su casa en 24 horas, salvo casos extremos de estropicio. Ahí se lo llevan por unos muy pocos días, menos de una semana, a su taller propio. Esto no lo tercerizan, todo lo hacen ellos y lo hacen muy bien, como me consta a mí. AutoWolf.cl. Sigo con KM Millas, también.cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos, las que no va a usar y que van a desaparecer en cualquier momento. Las compañías los borran, así que vaya a kmmillas.cl y véndalas, se las van a comprar a buen precio. Y termino el bloque con inviertanusa.cl, que le ofrece un tremendo portafolio de opciones para invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos, y que además de eso le abre cuenta en bancos norteamericanos, le consigue crédito, le tramita vicerresidencia o lo ayuda y lo ayuda a resolver problemas que rara vez ocurren en Estados Unidos. Estas cosas, si llegan a ocurrir, van a estar con usted. Volvemos con Nicole. Dejemos de lado este tema de las Fuerzas Armadas, que yo voy a estar averiguando un poco más, en la medida de lo posible. Pero esta no es la primera, o sea, desde luego no es ni siquiera la segunda iniciativa que se están tomando para ir carcomiendo la autonomía que han tenido toda la vida las Fuerzas Armadas, y que para la izquierda es no una piedra, una roca en el zapato. Continuamos. Oye, hablemos de la interpelación que va a suceder este martes para la ministra Toá. Voy a comenzar dentro de esa interpelación. Lo más importante es este paquete, este fast track legislativo que prometieron el 14 de abril. ¿Te acuerdas cuando la seguridad era una prioridad? Y bueno, pasado ese tiempo, solamente 2 leyes han sido aprobadas y 11 proyectos están por ingresar, y hay algunos que simplemente todavía ni siquiera están diseñados. Pero hay uno en especial que refleja nuevamente lo que ha ocurrido con respecto a la ley corta de ISAPRE, y es que
Parlamento está tomando la función del gobierno y anticipándose a ciertos proyectos de ley por esta inoperancia, inactividad, lentitud del gobierno o falta de decisión del gobierno para poder enfrentarlo. Una de ellas es la ley de usurpaciones que está haciendo en este minuto, mientras grabamos, Fernando, discutía en la Cámara de Diputados. Esta ley comenzó por una moción del senador Kast, de Felipe Kast, con otros senadores en el Senado y ya fue aprobada en el Senado. ¿Cuál es el punto acá? Que a pesar de que el gobierno dice que la seguridad es su prioridad, sí, vamos con la seguridad, ya en el Senado intentó que le aprobaran 4 indicaciones que fueron rechazadas. ¿Qué es lo que dijo el gobierno? Bueno, si la ley de usurpaciones se aprueba tal cual como está, o vamos a ir al Tribunal Constitucional. ¿Te acuerdas que el Tribunal Constitucional era un organismo prohibitivo? O el gobierno puede vetarlo. ¿Cuál es el problema para el gobierno con la ley de usurpaciones? Tiene varias aristas, voy a mencionar solo algunas. Primero, que esta ley de usurpaciones cambia el delito de flagrancia. Hoy se consideran, en la actual ley, que es muy débil, 12 horas desde ocurrido el delito o falta para poder catalogarlo como flagrancia, lo que tiene una evolución mucho más rápida y distinta. En este proyecto, no importa el tiempo, la flagrancia se considera permanente. Si usted puso una banderita de su pueblo originario o de su grupo o de su banda criminal o movilizó un montón de personas para que se tomaran, igual pase el tiempo, va a ser considerado flagrancia. Y las otras disposiciones que al gobierno no le gustan tienen que ver con la legítima defensa y la detención ciudadana. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Que esto va a llevar a la autotutela, algo que el gobierno también ha sido muy, muy contradictorio, ya les voy a recordar por qué, y que va potencialmente a producir enfrentamientos entre civiles y que existen otros mecanismos más eficientes. ¿Cuáles? Pero el punto con las usurpaciones, claro, ¿cuáles? No los dice, pero el punto con las usurpaciones es que estamos en el tema de las usurpaciones muy similar al tema de la inmigración. Estamos en un punto que es muy, muy difícil retroceder y hacerlo de una manera como pretende el gobierno, con el diálogo, con algunos policías entrando. Miren, por ejemplo, los terrenos fiscales. Las usurpaciones en terrenos fiscales crecieron 55% entre el año 2019 y el año 2022, especialmente en Antofagasta, donde están tomadas 33.000 hectáreas. Y cuando el gobierno habla de enfrentamiento entre civiles, yo le quiero recordar el asesinato del empresario Correa en Concón, donde fue tomado su terreno y lo fueron a matar por tratar de impedir que siguieran tomando su terreno. Entonces, ¿de qué me habla de enfrentamientos civiles? Porque acá hay un grupo de personas que las usurpaciones lo han hecho un negocio. Esto no tiene que ver con gente, hay por supuesto campamentos, etcétera, pero las usurpaciones han crecido principalmente porque se convirtió en un negocio, porque no se respeta el Estado de Derecho y porque hay gente que hoy tiene poder de arma, tiene poder de fuego, donde los civiles comunes y corrientes no tienen nada que hacer. Entonces lo que viene a hacer esta nueva ley de usurpación es entregar más herramientas. Efectivamente, toda ley es perfectible, pero acá una vez más se ve el gobierno enfrentado a su ideología de decir, no criminalicemos a las personas que están en un terreno tomado porque personas que son vulnerables. Yo ya ni siquiera sé si achacarle una ideología a esta gente, porque hasta eso una ideología es algo bastante rasca, ¿no? Es una versión simplificada, vulgarizada y bastardizada de alguna doctrina, que a su vez fue una versión simplificada de una filosofía. Pero no les alcanza para ideología, yo lo trataría más bien de estupidez. Porque todos los puntos y todos los argumentos, si podemos llamarlo así, que ofrecen tanto para este tema como para otro, son infantiles, son realmente de cabros chicos, son de gente ignorante y están arruinando no solo la economía, están arruinando algo peor que eso, porque la economía se puede recuperar. Incluso un país destruido por una guerra se recupera, la capacidad de recuperación de la gente es muy grande por necesidad. No, peor que eso, están destruyendo el tejido social del país, las disciplinas, el respeto a la ley, el respeto a la propiedad.
O sea, ahora cualquier tarao, cualquier pinganilla, te toma tu terreno arguyendo cualquier cosa y tú no puedes hacer nada a menos que le dispares, pues, a menos que te defiendas. Y el gobierno tampoco te defiende. No tienes derecho a defenderte, te van a quitar tu arma, te van a llevar preso si tú haces algo así. Entonces, estamos en manos de una banda de deficientes mentales que están arruinando este país. Digamos las cosas por su nombre una vez por todas. Esto no es un tema, ya ni siquiera sé si son revolucionarios, porque hasta los revolucionarios que yo conozco, que he estudiado en todo lo que he estudiado de revoluciones, que es un tema que conozco más o menos bien, digamos, son por lo menos medianamente inteligentes, ¿no? Saben que si hunden el bote, se hunden ellos también. Pero aquí vemos unos tipos dedicados a ponerle forado a la quilla del barco mientras proclaman solemnes frases sobre la justicia y la equidad y sobre todo el diálogo, esa palabrita que tienen pegada, como tienen tantas otras que ya no significan nada, diálogo, diálogo y el diálogo para esto y el diálogo. ¿Qué pasó con el diálogo que iban a tener en la Araucanía? Dime tú. ¿Qué pasó? Por Dios que se dialogó, por Dios que se tranquilizó la Araucanía. ¿Qué pasó con el diálogo? ¿Están dialogando con los inmigrantes también? Que ya se apoderaron, esas tomas que dices tú, muchos de ellos son extranjeros. O sea, tenemos dos ejércitos de invasión, una en la zona sur y otra en la zona norte. Y el gobierno habla de diálogo y de mesas de diálogo. Eso es ser tarado. Esto ya no es un tema de ideología, esto es un tema de estupidez. Una estupidez que está arruinando un país completo, que ya lo ha arruinado por lo menos en un 50%. ¿Cuánto va a costar recuperar Chile, Nicole, cualquiera que sea el gobierno que venga a reemplazar a esto? Va a costar años, va a costar 10 años como mínimo, o una generación completa, porque ya hay una generación completa, cabros chicos, la generación Z, Y o lo que sea, que la pudrieron, que la adoctrinaron, que les lavaron el cerebro. Vamos a tener que esperar una generación. O sea, yo ya no voy a estar esperando esa generación, voy a estar bajo tierra, pero tú, que eres más joven, tus hijas van a tener que ver una generación. Y amigos, antes que Nicole continúe con esto, les quiero recordar que si usted tiene una pyme o cualquier emprendimiento que inició no hace mucho, le puso un nombre de fantasía y la cosa está andando, pero probablemente le falta inscribir la marca. Eso es muy importante. Para eso está patriciastocker.com. Este es un grupo de profesionales que toman su tema, usted no se preocupa más, le inscriben la marca, la defienden, la renuevan, están pendientes de que su marca no se la toque nadie. patriciastocker.com. Continúo con Remodeling. Si usted quiere amononar su casa, Remodeling es una empresa con un grupo de puros profesionales, desde arquitectos hasta especialistas en cambio o arreglo de piso, pintores, mueblistas, etc. Gente que sabe su pega, que va a llegar a su casa, va a hacer lo que usted necesite y lo va a hacer bien. Remodeling. Continúo por los que hay muchos que quieren irse de Santiago, ¿eh? No sabes tú la cantidad de gente, Nicole, que se está yendo, y se están yendo al sur, y algunos, los que pueden, compran loteos, compran terreno. Y aquí les ofrezco una opción estupenda. Lomas de Millaray, que ustedes están viendo a mi derecha, la dirección para que entren a ver un video, un lugar rodeado de bosque, rodeado de todas las bellezas naturales del sur, que además los loteos que se venden tienen ya electricidad subterránea, caminos amplios interiores, agua potable, fibra óptica. Tienen todo, estimados amigos. Los precios son muy competitivos. Parten desde las 900 UF pagando al contado. Y yo lo invito a que entre al sitio de ellos, que está viendo a mi derecha. Hay un video ahí en ese sitio y usted puede ver el mapa de los distintos loteos, a ver cuál le podría gustar y ver lo lindo que es ese paraje, estimado amigo. Lomas de Millaray. Y termino el blog con Compre Oro. Amigos, amigas, no sé si ustedes saben que el oro es un metal precioso, como la plata. Sí, ¿no sabían? El oro no se oxida además tampoco, ¿eh? ¿Sabían eso? La plata tampoco. Bueno, amigos, si usted quiere tener algo en las manos que realmente vale y que lo tiene en sus manos, que es una especie de póliza de seguro financiera, si todo lo demás se va a la cresta, pero usted tiene oro y plata, bueno, vaya a compreoro.com, compre oro, compre plata en lingotes,
todo certificado por la Universidad Católica, 99,99% de pureza. Fuera de eso, si es usted el que quiere vender oro, ellos le van a comprar. Llévele esa joyita a la abuelita que tiene oro, o ese anillo que no le interesa, puede ser un anillo de matrimonio, a lo mejor usted se separó. Llévelo, se lo van a comprar el oro y se lo van a pagar de inmediato, amigos. Y vuelvo con Nicole. Oye, iba a hablar del Partido Republicano, lo voy a dejar para el jueves, pero porque nos queda poquito, pero hay un proyecto de ley que me parece interesante, por lo menos para poder levantar la discusión, que lo presentó el movimiento de exdiputados del Partido de la Gente, que se llama Avancemos Chile. Recuerden que esa bancada prácticamente se fue diluyendo. Y ese proyecto de ley busca evitar que se produzca un tercer proceso constituyente en caso de que gane el rechazo. No, eso no puede ser. Lo que dice la propuesta es que no se podrá presentar una moción ni parlamentaria, ni un mensaje presidencial, ni un proyecto de ley que tenga como idea matriz un nuevo procedimiento para elaborar una nueva constitución por al menos 8 años y siempre con un plebiscito de entrada. Bueno, yo acá quiero hacer 2 o 3 puntitos. Efectivamente, yo no sé si este es un proyecto de ley correcto, si son 8 años o no, pero uno de los problemas que tuvo el proceso anterior es que estaban tan convencidos con el 80% que votó a favor del cambio constitucional, estaban tan convencidos por esta especie de mayoría gigantesca que se reproducía en los medios de comunicación y estas ganas de cambiar la constitución, que nunca se estableció qué pasaba si ganaba el rechazo en el 4 de septiembre del año pasado. De hecho, la clase política, el mismo gobierno quedó un poco en frío diciendo, bueno, nunca hablamos de esto. Y yo creo que efectivamente esto es un tema que hay que hablarlo, no porque se desee que fracase nuevamente el proceso, eso hay que ver cómo sale el texto, sino que porque efectivamente para la clase política que vive de estos procesos de medirse de las elecciones y además vive de sus propias conveniencias, creo que es un tema que hay que hablarlo, por lo menos discutirlo. No basta con que, como hoy salieron algunos diputados, por ejemplo en el caso de Renovación Nacional, el diputado Longton dijo, se estableció que es el último. No, me parece que esto debe quedar por escrito y porque además no sabemos cómo vienen las campañas. Por ejemplo, en Chile Vamos siempre dijeron, nosotros fue un compromiso de campaña para el plebiscito del año pasado que dijimos que íbamos a continuar el proceso. Ok, ¿cómo vendrán las campañas ahora en diciembre? Entonces, el tema es que el tema constituyente es un voto político, es sumamente político y estratégico. Hoy la izquierda está llamando a rechazar porque se proyecta que si rechaza el nuevo proceso constituyente en diciembre, es sinónimo de que es una derrota para José Antonio Kast y es una derrota para el Partido Republicano. Entonces, quieren demostrar, como ellos lo han analizado, que si se rechaza la Constitución en diciembre, el Partido Republicano no entrega gobernabilidad, fracasaron, no supieron establecer puentes ni acuerdos, etc. Entonces, también hay un grupo importante que desea que esto fracase. Por lo tanto, me parece que es un tema que efectivamente debe quedar establecido porque si no, vamos a estar en este circuito constituyente. Por lo demás, desde la derecha, varios constituyentes que vivieron el primer proceso dijeron, escuchen esto, la izquierda no se va a quedar tranquila, según lo que nosotros vimos y vivimos, hasta que tenga una constitución a su pinta, con el modelo que ellos quieren, no la casa de todos, sino que la constitución que ellos quieren establecer. Por lo tanto, en caso de que sea rechazado en diciembre, no lo sabemos, falta mucho, entonces claramente se abre una ventana o se abre nuevamente un espacio para que la izquierda vuelva a pedir un nuevo proceso, si es que así se dan las cosas. Bueno, aquí hemos dicho millones de veces que la izquierda quiere lo que quiere y no va a cambiar nunca. Ellos tienen un credo y punto. Es un credo absolutamente dañino, tóxico, pero es así. Sin embargo, no me parece que se pueda establecer que tal o cual cosa no se puede discutir de nuevo en el Congreso. Es contradictorio con la naturaleza de un Congreso donde todo se puede discutir y proponer. Otra cosa es cuál es el resultado de la votación, otra cosa es la calidad de lo que se propone, pero para eso está el Congreso.
nos guste o no. Si la gente no quiere que se sigan proponiendo estas cosas, si es que alguien se atreve por tercera vez, bueno, cambien. Hay otro mecanismo que se llaman elecciones, cambien a esta manga de tarao y pongan a otros en el Congreso. Simplemente no se puede establecer a priori que tal cosa no se va a poder discutir en el Congreso, no me parece lógico. Por mucho que a mí me disguste, yo me hubiera quedado con la constitución que tenemos en primer lugar, si eso no, yo no hago ningún misterio en eso. Pero hay que ser un poquito lógico. Si los gallos quieren discutir y el país se lo permite 100 veces, bueno, será así, pum. Entonces después podemos reprocharle al público que eligió unos tarados, podemos reprocharle a los tarados que son tarados, podemos decir que estamos perdiendo el tiempo, pero eso, así funcionan las democracias, así funciona la república. Uno no puede establecer a priori lo que es o no es posible discutir en el Congreso. Eso no tiene sentido, ni uno. Así es que, en todo caso, no creo, o sea, puede ser que si rechazan la Constitución por el motivo que sea, los de izquierda, los de derecha o quien sea, vaya a haber un tercer proceso. Ahí yo creo que no va a funcionar, porque ya este segundo tuvo mucha gente en contra. Una tercera vez ya sería simplemente porque la gente los vaya, digamos, a tirar por la ventana. Me parece que es poco práctico, poco posible. Pero si es posible, lamentablemente es posible. Exacto. Yo creo que están apostando a que no va a haber agua, ya no había agua en la piscina, están apostando a que ya sería impresentable, que porque el primero fue un acuerdo del gobierno de Sebastián Piñera con los líderes de los partidos políticos, y bueno, ahí fue a firmar Gabriel Boric, que fue el único del Frente Amplio, y este fue un acuerdo del Congreso, entonces fue un acuerdo entre los partidos políticos, bueno. Por lo tanto ya no queda mucho más rangos de acción, pero siempre es posible, porque para inventar un camino la clase política es ingeniosa, para inventar soluciones no mucho, pero para inventar caminos que les convengan, en el caso de que se rechazara, me parece que van a poder inventarlo, porque siempre hay un relato, siempre hay una nueva elección que financiar con toda nuestra plata, siempre hay. Sí, claro, pero por último el público, el que tiene la última palabra, y lo ha demostrado ahora. Si los partidos que han estado en estos jueguitos, mira cómo han ido cayendo. Cayó la Democracia Cristiana, cayó el PPD, cayó el Partido de la Gente, y el día de mañana, si los republicanos no hacen lo que la gente quiere, van a caer. Y desde luego Renovación Nacional y la UDI, especialmente la Renovación Nacional, también están en caída, aunque no se note tanto. El Partido Comunista nunca ha estado muy arriba. Es decir, para eso están los mecanismos electorales, pues para sacar a los sinvergüenzas, a los frescos, a los idiotas que insisten en lo mismo y que son taraditos y que no cachan y que privilegian sus intereses. Bueno, y si la gente los vuelve a poner, entonces el país se merece eso. No hay nada más que decir. Pero si así funciona esta cuestión, si la gente se quiere meter un balazo, se lo va a meter, pues. Si la gente quiere seguir poniendo en el Congreso y en la moneda a estas jornadas de deficientes, ¿qué se le puede hacer? ¿Qué puedes hacer tú? Pero yo creo que no va a ocurrir, fíjate. Si por algo lo del 4 de septiembre y por algo lo del domingo antepasado, tarde o temprano, hasta el más leso se pega al alcachofazo. Y el pueblo chileno, que en un momento dado fue engañado por todos estos Tony, bueno, los está rechazando ahora, en todas las elecciones y en todas las encuestas. Y yo creo que si siguen en esto, al Partido Demócrata Cristiano, al PDG y a todos los demás se van a sumar los demás también, pues. Y van a caer todos en el mismo tarro de la basura. Y entonces va a emerger un Bukele. Y entonces van a lloriquear porque tenemos un dictador tipo Bukele, que no es dictador por lo demás. Y entonces así funciona esta cuestión, ¿no? Uno no le puede dar lecciones a la gente. Así que estas personas que quieren darle una especie de lección a la gente diciendo, no, ¿saben qué más? No les vamos a permitir que de nuevo se produzca esto, están equivocados. No entienden entonces cómo funcionan estos regímenes políticos. Último, perdónenme, pero me queda un bloque. Climo, amigos, se está todo el mundo poniendo en la cola para tener estos equipos, así que apúrese para que le llegue lo antes posible estas maravillosas maquinitas que le van a cambiar la vida, como me la cambiaron a mí y a mucha gente en el sur. Es grito y plata esta cuestión ahora, y eso que ellos están acostumbrados a la chimenea, los palitos, todas esas cuestiones leceras. Amigos, miclimo.com. Continúo con Hey, el corredor que sigue vendiendo, a pesar de todo, bienes inmobiliarios.
Sí, señores, hay gente que todavía lo hace bien en este país. González Hey es uno de ellos. Y digo González y compañía porque es el próximo auspiciador que les quiero mencionar. Este es un bufete de abogados que se dedica a temas penales, ¿ah? No confundir con otro de mis avisadores. Temas penales, o sea, situaciones que tienen que ver con delitos contemplados en el Código Penal. Es un asunto serio. Aquí se requiere entonces abogados expertos como los de González y compañía, donde algunos de sus abogados fueron fiscales y por lo tanto conocen este cuento de la acusación y la defensa por los dos lados. González y compañía. Y señora Rodríguez tiene los últimos 3 minutos. Bueno, voy a plantear nomás el tema en estos 3 minutos para ver si lo profundizamos en el día de jueves, Fernando, pero tiene que ver con toda la reacción que ha producido el triunfo republicano en la elección del 7 de mayo. Y creo que tú diste ahí un puntito que me parece interesante. ¿Por qué? Porque desde el gobierno que han tratado de ponerle un montón de etiquetas al Partido Republicano, Chile Vamos también, no se queda atrás. La UDI ha estado bastante más certera y más clara en su posición, pero desde Renovación Nacional. Pero pongamos desde el punto de vista desde el oficialismo y de algunos sectores de Chile Vamos, tratando de colgarle etiquetas al por mayor al Partido Republicano. Y en esa línea es que el gobierno, parte de la respuesta al fracaso que tuvieron las elecciones del 7 de mayo, se han acogido a la famosa ley del péndulo, ¿no es cierto? Que nosotros hemos hablado varias veces acá en el programa, pero resulta que a propósito de esta ley del péndulo, que el gobierno prácticamente para ellos es decir, bueno, como el péndulo va y viene, bueno, voy a cruzar los brazos y voy a esperar que el péndulo vuelva, es decir, como una ley natural, que no es tan así, como una ley natural que funciona de esa manera. Entonces, esperemos que en estos años el péndulo regrese hacia nosotros y así nosotros vamos a volver a ser mayoría y vamos a tener la aprobación. Y tú decías, en relación a la respuesta de algunas materias públicas, tú decías, no vaya a surgir un Bukele. Y ahí es donde yo me pregunto, con todas las etiquetas y caricaturas que se le pone encima al Partido Republicano, leyendo la entrevista a José Antonio Kast, incluso con los errores comunicacionales que han cometido sus propios constituyentes, como el profesor Silva, que incluso siendo académico y todo, no dio una buena entrevista al Diario Financiero, me preguntaba en qué lugar del péndulo estamos, efectivamente. Y acá es cuando yo quiero hacer un punto. Yo leyendo y haciendo una bajada y sacándonos toda esta euforia que existe desde el oficialismo en contra del Partido Republicano y de algunos analistas también que les resulta muy sencillo decir, bueno, el péndulo se fue a la extrema derecha, a la ultraderecha. Sí, sí. Yo quiero decir que me parece que el péndulo puede seguir girando más hacia la derecha porque el Partido Republicano, además de ser conservador en algunos aspectos, de extrema derecha hoy no ha demostrado nada. Por lo tanto, efectivamente, dado las condiciones que tiene nuestro país con respecto a algunas crisis, no es descartable que ese famoso péndulo que desde el oficialismo, desde Renovación Nacional, dijeron, bueno, el péndulo se va a volver a moderar, crucémonos de brazos, esperemos que venga el péndulo hacia nosotros. No es descartable que de acá a 2 años, si las crisis se siguen profundizando, surja un polo, un movimiento mucho más allá del Partido Republicano, planteando ideas bastante más extremas. Y ahí es donde me acojo un poquito a lo que tú decías, puede surgir un Bukele, porque José Antonio Kast de Bukele no tiene nada. O sea, decir, cerremos la inmigración irregular, cortemos con la impunidad, aboquémonos a la delincuencia y a la crisis de seguridad. Bueno, hasta el minuto le falta un poco de bajada. Pero efectivamente, yo creo que hay que tener cuidado con la famosa teoría del péndulo, creyendo que el péndulo terminó en el polo opuesto, que significa el Partido Republicano, porque me parece que todavía hay mucho margen para que el péndulo siga extremándose aún más a la derecha. Bueno, los péndulos tienen un recorrido, no pueden hacer más allá de lo que estaban en el otro lado. Eso va contra las leyes de la física más elemental, no se puede. Pero ya que lo estás sacando a relucir, quiero decirte que uno no necesita que aparezca alguien, un Bukele. Las personas se transforman en el cargo de acuerdo a las circunstancias. Piensen en Zelensky.
Zelensky, del cual todo el mundo se reía con esa risa estúpida de los que no ven más allá de sus narices y se quedan con la superficie. Entonces, ¡ah, ja, ja! Un comediante, ja, 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 ja. Mira el comediante en qué se transformó. Tremendo gallo, tremendo guerrero, político importante ahora en Europa, en la OTAN. Y era un comediante que contaba chistes en televisión. Todos los políticos, cuando uno examina la trayectoria política, importante, por supuesto, no me estoy refiriendo aquí a Jadwe o gente como esa, si uno lo examina, de acuerdo a las circunstancias, y si justamente tienen talentos y se adecúan a circunstancias nuevas que exigen otras acciones, se convierten en otra cosa, al punto que yo te podría decir, Bukele no era Bukele antes de ser Bukele ahora. Antes no era Bukele, era Bukelito. Era, no sé qué lo que era antes, pero te aseguro que no era el que es ahora. Claro. Entonces, ahora yo no estoy diciendo que Kast se va a convertir en un Bukele ni nada. Estoy diciendo nomás que las sociedades, que más que el péndulo que se mueva más o menos, cambia el tipo de péndulo, cambia el reloj. Entonces pasa del péndulo chiquitito a uno más grande y la oscilación es mayor. Son las circunstancias las que van determinando, y esas circunstancias son enfrentadas por personas de mayor o menor inteligencia, de mayor o menor valor personal, que aquí falta mucho en Chile, y ahí se dan las cosas. Evidentemente que si el país entra en una crisis mayor porque la izquierda pretende ahora seguir el camino de la violencia otra vez, evidentemente que las cosas se van a extremar para el otro lado también, y con toda razón. Y con toda razón, porque aquí nadie se va a rendir ante los energúmenos. Eso que lo tengan claro las izquierdas. Yo por lo menos no me voy a rendir así me pongan una escopeta en la boca. No. Y muchos chilenos tampoco. Así es que, ojo, ya. Y se acabó el programa. Estamos al final. Entonces la pregunta viene después. La voy a dejar, te dejo la pregunta, pero no la respondas, la respondemos. ¿Cómo es que un gobierno, hablemos no del gobierno, sino que a lo mejor de su base política, de partidos políticos de izquierda, del oficialismo y prácticamente el 100% del gobierno, validaron la violencia? Cuando leen los resultados de elecciones, significa que el elector, el votante, el ciudadano no entendió, o fake news, es decir, no reconoce los resultados. ¿Cómo puede ser, con todo ese picture que lo estoy acotando, cómo puede ser que eso no constituye una amenaza para la democracia y sin embargo el Partido Republicano, que todavía ni siquiera ha gobernado, por suerte tiene una mayoría en un Consejo Constituyente que se va a disolver en diciembre cuando termine de entregarlo? Pero resulta que el Partido Republicano termina siendo una amenaza para la democracia. Bueno, es decir, acá están las cosas al revés. Y esto no es por defender al Partido Republicano, porque nosotros ni siquiera yo ni tú somos el Partido Republicano, sino que en el intento de poner las cosas como son sobre la mesa, tenemos partidos oficialistas que validaron la violencia y la validan. Y resulta que eso no constituye una amenaza para la democracia. Bueno, porque entonces, es el doble estándar. Está todo al revés. Bueno, que es el doble estándar nomás, si todo el mundo hace lo mismo. El doble estándar, eso bíblico, dicen cómo es, ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Además, no son muy inteligentes. Yo te sugiero que entres a Google y busques cuáles son las características de una persona con un CI de 80 a 70. Y ahí vas a encontrar a toda la clase política chilena casi, enterita, partiendo de arriba para abajo. Y amigos, no estoy bromeando, son realmente pencas. Vamos a terminar el programa agradeciéndoles su atención, por supuesto, y seguimos viendo estos temas que están como dicen los periodistas, noticias en marcha. Continuamos. Se desarrollo el próximo jueves y la pregunta la respondemos en profundidad. Voy a Esperemos, porque siempre decimos que el próximo jueves vamos a hacer una cosa y después se nos olvida completamente. Ya, estimados amigos. Pues hablamos de otra cosa, nada que ver. Se acaba este programa, nos estamos viendo.